El día de hoy vamos a tener un consultorio privado sobre SARLAF. Vamos a aclarar algunas preguntas que han hecho algunas entidades y que pueden ser de gran utilidad para todo el sector solidario. Así que vamos a resolver todas las preguntas que nos han hecho y para eso entonces tenemos hoy a Stephanie Rosero, quien nos leerá las preguntas que han hecho cada uno de los oficiales de cumplimiento. Somos entidades exceptuadas. ¿Cuál debe ser el manejo idóneo? Partiendo que tenemos implementado SARLAF básico. Bueno, todas las entidades deben tener un SARLAF al 100%, teniendo en cuenta que el riesgo es el mismo para todas. Todas pueden llegar a tener en algún momento un riesgo legal, un riesgo reputacional, un riesgo de contagio, un riesgo operativo, y no hay ninguna norma o ley universal que diga que porque soy entidad chiquita, pues el riesgo no me va a hacer, este, el riesgo no me va a afectar a mí. Entonces, por esa razón es importante, aunque sea entidad exceptuada, tener un SARLAF al 100%, unas etapas, identificación, medición, control, monitoreo, y adicional a esto, el gestionar los elementos, las políticas, los procedimientos, órganos de control, divulgación de información, infraestructura tecnológica, capacitación. Así que el SARLAF que debe tener en este momento, aunque no le aplique por normatividad, o no sea obligado, pues debería tenerlo al 100% teniendo en cuenta esto. ¿El oficial de cumplimiento se designó por un periodo determinado? No, no, pero pues en alguna entidad, sería muy raro que alguna entidad diga voy a designar un oficial de cumplimiento por un año, 2 años, 6 meses. No es un periodo determinado, el oficial de cumplimiento lo que sí debe estar es actualizándose, puede que en algún momento cambien algún requisito, por lo pronto los requisitos son, el oficial de cumplimiento debe tener curso de la OIAF en el módulo general y el diplomado en riesgos, que bueno, este tiene unos requisitos muy específicos como por ejemplo que este diplomado tenga más de 90 horas, que sea acreditado por una institución de educación superior y avalado por el Ministerio de Educación Nacional y o una entidad externa o del exterior. Esos serían los requisitos, pero pues no hay ninguna posibilidad o en algún momento alguna restricción respecto al periodo del oficial de cumplimiento. Se supone que es indefinido. Si hay cambio del oficial de cumplimiento, también se debe informar a la super. ¿Cuál es el tiempo de antelación? Claro, bueno, pues tiempo de antelación no, por lo regular no hay, pero sí debería informar o debe informar a través del canal de comunicación dispuesto de la Supersolidaria en la página web de quién es el oficial de cumplimiento y toda la identificación, nombres, apellidos, correo electrónico, cargo y pues muy importante especificar que cumple con todos los requisitos que exige la normatividad según el ámbito de aplicación al cual le aplica la entidad. En las cooperativas de tercer nivel de supervisión, ¿el oficial de cumplimiento necesita tener diplomado? No, la norma para las entidades de tercer nivel que sean cerrados y que además sean fondos de empleados, tienen la posibilidad de que el oficial de cumplimiento solamente tenga ese módulo general del curso e-learning de la OIAF. No es necesario o no es obligatorio, según ese texto, ese diplomado en riesgos, pero pues sí es muy recomendable que pueda llegar a tener ese diplomado que le permita ampliar conocimientos, metodologías y formas de gestionar adecuadamente el riesgo en una entidad. Sería una recomendación más de lo que dice la normatividad. ¿Por cuál medio se informa a la super el cambio de la nueva oficial de cumplimiento? Se puede informar a través de la misma página web. En ese botón de peticiones, quejas, reclamos, ahí hay una forma de cargar información y también él genera un certificado o un radicado. Ese le puede quedar de prueba para que lo pueda luego transmitir a la Super Solidaria. En el blog vamos a colocar un formato que les puede ser de guía y ayuda para que lo puedan presentar. A propósito, este espacio es patrocinado por StarSol. StarSol es un software diseñado para administración de riesgos en el sector solidario, el cual tiene ya funcionando su módulo SARLAF al 100% y les puede ser de gran utilidad para vinculación virtual de asociados, la gestión de las etapas, la gestión de los instrumentos, los reportes a la OIAF.
¿Cómo se debe realizar la segmentación y en qué consiste? ¿Cada cuánto se recomienda validar y modificar la segmentación? Bueno, la segmentación es un tema muy interesante que actualmente termina siendo para muchas entidades el talón de Aquiles, podría decirlo yo. ¿Por qué? Porque no tienen una metodología que se ajuste a todo lo que dice la normatividad. Por ejemplo, la norma dice que la segmentación debe tener en cuenta variables como, por ejemplo, actividad económica, ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, montos y frecuencias de las operaciones. Me he encontrado que muchas entidades solamente segmentan teniendo en cuenta la actividad económica. Entonces, por ejemplo, un fondo de empleados, eh, pues solamente tiene empleados, dice que segmenta por actividad económica, ahí no se va a cumplir con el criterio de homogeneidad y heterogeneidad. Es decir, que los grupos que se conformen tengan algo en común y se diferencien de los demás. Entonces, es importante tener una metodología que involucre variables cualitativas y cuantitativas. No hay ninguna referencia, ninguna recomendación de la super solidaria para ese proceso. En todo caso, es que sí exigen esos dos criterios de homogeneidad, heterogeneidad, y esto por lo menos debe estarlo realizando una vez al mes, porque los segmentos de los asociados pueden cambiar solamente con el cambio del salario, solamente con el, digamos, cambio del saldo de un producto, ya sea el crédito, el ahorro, los aportes, puede cambiar si consignó muchas veces o no consignó los valores. Entonces es un proceso que deben realizar al menos una vez al mes y esto les debe permitir determinar parámetros para configurar señales de alerta y ya hablando en un marco mucho más general y amplio, por ejemplo, en la segmentación de los canales deben con eso establecer un parámetro para determinar a partir de qué monto solicitarán el formulario de origen de fondos. En relación a la consulta de las listas vinculantes, ¿cuáles son las más importantes? Según el derecho penal internacional y a lo cual está acogido Colombia, deben consultarse como mínimo la lista de la ONU, que es una lista vinculante. Pero también se incluye la lista, por ejemplo, de la OFAC, que esta lista de la OFAC es la que nos permite ver algún delito conexo al lavado de activos y la primera nos permite ver delitos conexos al terrorismo. Entonces ahí tendríamos esas dos palabras claves del sistema que tenemos funcionando actualmente en nuestras organizaciones, lavado de activos y financiación al terrorismo. Siempre que se revisa en la UIAF los cambios dice entidades que realizan actividad financiera y entidades que no realizan actividad financiera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que las actividades que ejercen actividad financiera son cooperativas de ahorro y crédito y las que no ejercen actividad financiera son el resto. Cooperativas de aporte y crédito, mutuales, fondos de empleados, cooperativas de trabajo asociado. Entonces, es tener en cuenta eso para que entonces, por ejemplo, si usted es un fondo de empleados, siempre busque esos anexos técnicos y la referencia normativa y también de los instructivos, pues busque en entidades que no ejercen actividad financiera. Y ya el resto, pues cooperativas de ahorro y crédito siempre van a buscar instructivos, guías en entidades que ejercen actividad financiera. Se deben incluir en el reporte las transacciones mayores de 7 millones que entran y salen en las cuentas bancarias del fondo o solo el dinero que entra y sale en efectivo. La norma es muy clara sobre ese tema, donde dice que usted debe tener como criterio para reportar una transacción si es en efectivo, y ese efectivo dice billetes o monedas, y que usted entregue o reciba o cheques. Entonces, si usted no recibe los billetes, no recibe las monedas, no recibe los cheques o no entrega los cheques que supere el monto de operación individual en este momento de 7 millones o de 40 millones en operaciones consolidadas, pues no lo reporta. Entonces, si consignaciones recibo, pues no lo va a reportar porque no cumple con ese criterio de ser operación en efectivo o cheque. Frente al diligenciamiento del formato de origen de fondos, la debida diligencia por concepto de descripción del origen de recursos la debe realizar el oficial de cumplimiento en los No informes necesariamente, presentados. no necesariamente, el oficial de cumplimiento es el administrador del riesgo. Entonces, por ejemplo, el oficial de cumplimiento determina a través de la metodología que tenga para la segmentación el parámetro a partir del cual se debe solicitar el formulario de origen de fondos. Esto lo traslada a tesorería y tesorería, quien está recibiendo los dineros diariamente, es el que debe determinar con base a esa instrucción
a quién debe hacerle diligenciar el formulario. Si no lo hace, pues ya está incurriendo en una falta, ahí hay un riesgo operativo materializado y se debe informar al Consejo de Administración o Junta Directiva los informes que se presentan mensualmente o más bien semestralmente a estos órganos de dirección y de control. Así que el oficial de cumplimiento no es quien debe solicitar ese formato de origen de fondos, lo debe configurar y lo debe transmitir en instrucción a la persona que sería, por ejemplo, tesorería o a quien corresponda en la organización. Hay entidades que tienen una pequeña estructura administrativa, es ahí donde se tendría que analizar con buen detalle quién podría ser, que incluso en algunos casos podría ser el oficial de cumplimiento. Pero si se tiene estructura administrativa, si se tiene alguien que se encargue de tesorería, pues el cargo adecuado sería ese, tesorería, por ejemplo. ¿Puede dar un ejemplo de riesgo inherente y riesgo residual de SARLAF? Claro que sí. Bueno, partamos primero que el riesgo inherente es el riesgo propio de la actividad sin tener en cuenta el efecto de los controles. Entonces, el riesgo inherente que podemos encontrar en todas las entidades del sector solidario es, por ejemplo, que los asociados estén involucrados con actividades ilícitas y que además utilicen los servicios del Fondo de Empleados de la cooperativa y de que esto pues, no tenga relación aparente con su actividad económica. Ese es el riesgo inherente. Eso puede pasar en cualquier momento. Puede pasar con cualquier asociado y no hay forma de controlarlo, a menos que sí se tengan metodologías para identificarlo y asimismo disminuir ese impacto y o inclusive buscar la forma de disminuir la probabilidad de que ocurra un evento de esos, que pues sería muy complejo el buscar la forma de disminuir la probabilidad, aunque podría ser, por ejemplo, con campañas de sensibilización, de contarles de qué trata el riesgo, porque indirectamente un asociado, un tercero, podría haberse involucrado en un delito conexo al lado de activos sin ni siquiera darse cuenta. Y eso ocurre muchas veces con muchas personas que inocentemente pueden caer en las garras de esas bandas u organizaciones criminales. Entonces, por ejemplo, esa sería esa referencia de lo que sería el riesgo inherente. Y el riesgo residual, bueno, ya sería después de aplicado los controles, lo que ya queda y lo que debemos gestionar implementando algunos controles adicionales que optimicen la gestión de ese riesgo o de ese evento inherente. Uno de los reportes es de productos. En el caso del fondo de nosotros, tenemos ahorro, aporte, crédito. La pregunta sería, ¿estos son los productos que hay que reportar o qué productos son? Sí, sí, claro que sí. Esos serían los productos que tendría que reportar. Esos productos tendrían que analizarse en el sentido de determinar las variaciones y con esas variaciones determinar saldos y también el estado del producto, si está vigente, si está saldado, si está cancelado. Y es ahí, dada la cantidad de productos y de sí, servicios activos que tienen con los asociados, es complejo el informe, porque no solamente se debe cargar la información en un archivo, sino que en otro archivo debe coincidir el código del producto y el número del producto. Así que por eso es importante el poder contar con una herramienta que les permita llegar a identificar esas variaciones con todas las condiciones que exige esos formatos de la UIAF. Así que es necesario buscar la forma, traer una herramienta, un Excel con alguna programación y o el buscar que algún software lo pueda generar. El otro reporte es tarjetas débito o crédito. En el caso de nosotros manejamos tarjeta de afinidad, débito, con el Banco de Bogotá. ¿Qué información es la que hay que presentar a la UIAF? Si ya de entrada me dicen que es del Banco de Bogotá, ustedes no tienen el control. Lo que luego hace el banco es que les genera, por ejemplo, un cupo, un crédito rotativo, y eso ustedes lo manejan como cartera. Ya si ustedes directamente tienen el convenio con Visa, Mastercard, American Express o alguna de esas franquicias, ahí sí tendrían que reportar y lo que se reportan son todos los movimientos que se realicen durante el mes o durante el periodo, según sea el tipo de entidad. ¿Qué hacer cuando los asesores comerciales no confirman ningún dato de la vinculación, argumentando que no les queda tiempo para hacerlas por tema operativo? Ahí hay un riesgo operativo materializado al 100%, que luego puede llegar a desencadenar en la entidad un riesgo legal y luego ese riesgo legal puede llegar a un riesgo reputacional y por esa misma falla en ese proceso de la verificación de la información
puede llegar a existir un efecto de contagio, es decir, que se vincule a alguien que pues no tenga como estos criterios que tenemos que tener en cuenta para el SARLAF. Entonces, lo que debe hacer es llamarle la atención, recordarle lo que es la debida diligencia y buscar la forma de que se pueda desarrollar adecuadamente ese proceso de esa vinculación o de las vinculaciones de todos los asociados. Porque sí, eso termina siendo algo muy preocupante. Recuerden que no solamente está ese proceso de la verificación, sino también está la entrevista. Y esa entrevista muchas entidades la evitan o no la hacen. Y la entrevista tiene como propósito conocer las intenciones de ese potencial asociado en la entidad, haciendo unas preguntas que les puedan llegar a determinar esa interlocución y con eso determinar esos propósitos de ese potencial asociado. Eso lo deben hacer, sí o sí. Por eso en el formato de vinculación hay un espacio donde se pregunta quién hizo la entrevista y la fecha de la entrevista y lo mismo con la verificación de los datos. Entonces es buscar la forma de que se haga y pues buscar la forma de que la gerencia y los órganos de dirección y de control, como el consejo, la junta directiva, les puedan apoyar en esa misma vía, en ese mismo propósito de cumplir al 100% con lo que dicta la debida diligencia. ¿Hay forma de reemplazar el certificado de ingreso por un correo de la patronal informando el salario? Sí, a mí personalmente y en mi concepto me parece que ese termina siendo uno de los posibles soportes para determinar el perfil del asociado al momento del ingreso. El formato de vinculación con los anexos sí dice que tener el documento, un desprendible de nómina, un certificado de ingresos, pero conozco que muchas entidades tienen una dificultad muy grande operativa en que los asociados o potenciales asociados en ese momento les lleven el desprendible de nómina. Entonces, si la empresa directamente me proporciona ese dato, está más que confirmado y cumplo con el propósito de determinar el perfil financiero de ese asociado. Entonces, y en mi concepto, yo estaría de acuerdo y me parecería válido el tener ese dato por parte de la misma empresa patronal. Sería mucho más confiable. ¿El formato debe quedar firmado por quien valida la información o por quien realiza la vinculación del nuevo asociado? Como mencionaba ahorita en el formato de vinculación, hay un espacio, debe estar quién hace la entrevista, quién hace la verificación y la fecha. Entonces puede ser diferente la persona que recibe el formulario y puede ser diferente quien hace esas validaciones. Entonces puede ser una persona diferente. Por lo regular lo hace la misma persona, pero puede pasar que lo hagan otros encargados dentro de la organización. ¿Cuál sería el plan de monitoreo a los PEPs empleados y directivos? Es determinar que las operaciones de ellos sean coincidentes y consistentes con el perfil que tienen. Y para eso se pueden apoyar algo y se pueden apoyar mucho del modelo de la consolidación electrónica de las operaciones, donde ustedes van a ver la contraparte, van a ver los productos, van a ver los canales y van a ver la zona. Y ahí ustedes, analizando a ese grupo en particular de empleados, directivos y PEPs, podrían llegar a determinar que las operaciones que realizan son acordes al perfil que ellos tienen. Entonces, la mejor guía y la mejor herramienta para poder desarrollar ese seguimiento especial es el score de monitoreo que tienen muchas de las entidades con las cuales han implementado el sistema con nosotros, o el modelo de consolidación electrónica de las operaciones, o en StarSol, el SEO, que consolidación electrónica de operaciones, esa podría ser la herramienta que les permitiría desarrollar ese seguimiento especial, obligatorio, al menos una vez al año, al menos una vez al año, como mínimo. ¿Las consultas en listas vinculantes y restrictivas se deben realizar cada año para todos los asociados o únicamente en el momento de ingreso a la entidad? Se debe hacer como mínimo dos momentos. Uno, cuando se vincula, es obligatorio. Debe ser este un anexo del documento de la vinculación del asociado. Segundo, al menos una vez al año. Es lo mínimo, pero yo tengo ahí un concepto y es que hay un riesgo operativo muy grande con todas las contrapartes, porque hoy se vinculó, pero al otro día, inclusive o a los 2 días, a la semana, al mes, pudo haber esa persona haberse incluido en una lista vinculante restrictiva y es ahí donde pues la entidad tiene un riesgo operativo
menos de 11 meses o de varios meses. Entonces, por eso es bueno contar con una herramienta que le haga la consulta mensual a toda la base de datos y con eso se evite de que alguien esté incluido y ni siquiera se den cuenta y luego después del año se vayan a dar cuenta y en ese caso pues ya estarían muy expuestos a un riesgo reputacional o inclusive ya se habría materializado quizás un riesgo de contagio. Entonces buscar la forma de que se haga la consulta mensualmente. Eso es posible, por ejemplo en Starsol nosotros tenemos esa metodología, es gracias a una integración que hemos hecho con esas fuentes de información y se puede hacer de manera ilimitada cada vez que lo necesiten o al menos cada vez que suban datos, el sistema le hace la consulta y luego le dice si hay coincidencia o no, al 100%, sin necesidad de que ustedes se pongan a ir a buscar que un homónimo, no, solamente le entrega el resultado al 100%, como por ejemplo, esa podría ser una opción. Cuando hay traslados internos en la entidad de dinero y superan los 7 millones, se debe realizar el formato de declaración. Hay dos líneas traslado entre cuentas del mismo asociado y de un asociado a otro asociado. Cuando es de la misma entidad, no, no se haría el reporte. Y pues muy seguramente no habría ni siquiera un movimiento de efectivo, solamente serían movimientos contables. Entonces, por esa razón, no, no sería el reporte. Y lo mismo con el asociado, si es notas contables y no involucra billetes, monedas o cheques, pues no se reportaría. Y si no suma el valor mínimo de reporte de 7 millones, en este momento de 40 millones en operación consolidada, pues tampoco se tendría que reportar. Con relación al reporte de producto, el campo código de municipio se refiere a la ubicación de la entidad donde el asociado adquirió el producto o donde reside el asociado. Mi concepto es de donde reside el asociado, porque lo que busca la UIAF es tratar de buscar estos posibles terceros inusuales y también con base en esto determinar una posible ubicación. Entonces es mucho más eficiente para ese propósito de determinar ubicación, el entregar o dar el dato de dónde vive o dónde está ubicado esa contraparte. Entonces, en mi concepto es de dónde está ubicado esa contraparte. La consolidación electrónica de las operaciones aplica para todas las entidades. Sí, claro que sí. Esa consolidación electrónica aplica para todas las entidades. ¿Por qué? Porque eso nos permite identificar las operaciones que sean coincidentes y consistentes de todas las contrapartes y que con base en eso es que luego usted determina objetivamente a quién desarrollarle un seguimiento especial. Entonces, sí, es obligatorio para todas las entidades, viéndolo desde un punto de vista operativo, para tener una base técnica para poder determinar si hay reporte de operación sospechosa o no. El oficial suplente debe cumplir con los mismos requisitos que el principal. Sí, claro que sí. Debe cumplir con los mismos requisitos porque se supone que en el caso de que no esté el principal, el suplente debe estar en capacidad plena de poder suplir todas las actividades que desarrollaba el principal.